Muy bien, bueno, continuando con la presentación, ahora quiero revisar un poco o comenzar a revisar un poco las normas, ya viendo la presentación anterior algunos puntos generales, el enfoque basado en procesos, la estructura normativa, algunos aspectos de la ISO, las organizaciones que certifican que son acreditadas por el INN, el Instituto Nacional de Normalización, que a su vez es acreditado por la ISO. Ya lo vimos. Ahora me parece fundamental comenzar con la 9001, que es una estructura base tipo. La 9001 es una norma de lo más común a nivel internacional, la más habitual, la que mayor cantidad de organizaciones optan por implementar en primera instancia como base para después integrar las demás. A posterior, yo voy a, en la siguiente presentación, voy a ahondar en lo que es la 14.000 y la 45.000 al mismo tiempo, para después ver las evidencias prácticas que podríamos tener en cuenta para cumplir o evidenciar el cumplimiento de los requisitos. Acá vemos norma internacional, traducción oficial, ISO 9001. La 9001 es el código que representa o que corresponde a la norma ISO, sistemas de gestión de la calidad. Toda norma en esta estructura va a manejar la referencia entonces al código de la ISO y este código relacionado a sistemas de gestión que corresponden. En este caso, sistemas de gestión de la calidad. Y acá es importante tenerlo presente. Requisitos. Son requisitos auditables de la norma 9001 en este enfoque técnico internacional. Las normas se aglomeran o se forman en base a familias normativas, con un enfoque técnico, con un enfoque de vocabulario, de directrices, de sugerencias, etc. Nosotros, la norma ISO 9001 está basada en requisitos de un sistema de gestión de la calidad y es la norma de referencia de la familia 9000 o de gestión de la calidad que es auditada, que es certificable. ¿Tá? Vamos a encontrar 9004, norma 9000, y así que tienen que ver con vocabulario, con requisitos, con directrices, con sugerencias, etc. La 9001, versión 2015, la edición 2015 de requisitos es la auditable. Norma internacional, traducción oficial. Y bueno, en el índice nosotros ya podemos ver lo que mencionaba en la presentación anterior. Tenemos, además de un prólogo y una introducción, capítulos del 1 al 10, donde el 1, 2 y 3, que no se menciona anteriormente, son de objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. Es en el capítulo 4, de contexto de la organización, al capítulo 10, que son o vienen a plantearse los requisitos que son auditables y que la organización, al optar por certificarse, necesariamente tiene que evidenciar cómo los está cumpliendo. Toda norma ISO o ante toda norma ISO, la organización debe establecer el cómo va a cumplir con esos requisitos. La norma te dice el qué, ¿no? ¿Qué debe de establecerse como requisito de contexto de la organización, como parte del liderazgo, planificación, apoyo, operación, etcétera? Y la organización va a decir cómo. Entonces, todo lo que se ve en la norma es el qué y la organización en particular va a establecer el cómo, y es algo muy particular cuando uno hace auditorías, que tiene que tener un enfoque muy abierto a decir y conocer que te establece la norma y la organización va a establecer el cómo. Nunca se debe de procurar pensar a las organizaciones como un igual. Cada organización es un mundo y va a plantear un contexto, un enfoque de liderazgo, un enfoque basado en procesos y una planificación y recursos humanos y un plan de trabajo con ellos, etcétera, totalmente diferente unas de otras, como organismos vivos que son. Entonces, ya de por sí, ahora vamos a ver un poquito del objeto y las referencias y el campo de aplicación, pero bueno, ya tenemos que partir pensando en la organización como algo particular,
individual que va a establecer un cómo especial, ¿tá? Por sus procesos y por sus actividades. Acá, por ejemplo, ya en el prólogo vemos en la versión española, ha sido traducida por el grupo de trabajo, como veíamos en la presentación anterior, un comité técnico que habla acerca de gestión y aseguramiento de la calidad, en la que participaron representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países. Un grupo de trabajo, una comisión panamericana de normas técnicas, etc. Y tal cual como veníamos hablando anteriormente. Acá me importa mucho esto de la introducción. Cuando habla acerca del 0.1 generalidades, dice, la adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización, que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para iniciativas de desarrollo sostenible. Es muy importante como beneficios potenciales que la organización pueda recibir, ¿sí?, al implementar estas normas, en este caso de gestión de la calidad. Vamos a marcar estos cuatro. La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos de los clientes, temas legales y reglamentarios. Fundamental. B. Facilitar la oportunidad de aumentar la satisfacción del cliente, que es lo que va a ser redituable, va a ser sostenible a la organización. C. Abordar entonces y trabajar, ¿se acuerdan como habíamos visto anteriormente? Riesgo y oportunidades, ¿tá? Que van a estar asociadas a dónde estoy como organización, qué objetivos tengo, y por último, un beneficio fundamental, la capacidad de demostrar conformidad con requisitos. Entonces eso también va a abrir oportunidades y puertas a nivel de participar con una licitación. En Chile es muy común, y ahora es lo normal, es la regla, que, por ejemplo, Codelco en sus licitaciones pida que el proveedor, el subcontratista, quien está postulando, tenga un sistema de gestión integrado, en este caso 9001, 14001 y 45001. Acá la norma internacional ya plantea lo que estaba mencionando anteriormente. Dice, no es la intención de esta norma internacional presuponer la necesidad de uniformidad a la estructura de los distintos sistemas de gestión, alineación de la documentación a la estructura del capítulo de esta norma internacional y utilización de la terminología específica de esta norma internacional dentro de la organización. No es la intención de esta norma internacional pero presuponer la necesidad de utilización de estos tres puntos o estos tres enfoques. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta norma internacional, y esto se replica para la 14.000 y 45.000, son complementarios a los requisitos para los productos y los servicios. Esta norma internacional emplea el enfoque a procesos, como veíamos, que incorpora el ciclo de, nuevamente, y está bueno tenerlo presente, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿tá? Y el pensamiento basado en riesgos, en el análisis y el plan de riesgo y oportunidades. Es muy importante tener en cuenta entonces ese ciclo de Deming asociado a un enfoque basado en riesgos. ¿Qué cosas pueden dificultar mi logro objetivo? La entrega conforme de tal servicio, tal producto. ¿Qué desvíos o incumplimientos pueden estar presentes en estos procesos de administración, de recursos humanos, de compra, de operación, de seguridad? Bueno, eso es muy, muy importante, entonces, tenerlo presente. Volvemos a hablar entonces acá el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Y acá hay algo fundamental, me parece fundamental, en este punto que estoy marcando acá, que dice, en esta norma internacional se utilizan las siguientes formas verbales. Y acá, en estas formas verbales va a estar la diferencia de evidenciar o no, o tener que, como requisito pautado, el mostrar durante la auditoría de certificación tal o cual documento. Cuando se dice debe indica un requisito. O sea, ahí, en el debe, yo tengo que tener una evidencia. Segundo punto, debería. Indica una recomendación. O sea, se me recomienda que podría, ¿tá?, considerar. Y el puede indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. La información identificada como nota se presenta a modo de orientación para la comprensión. Y aparecen varias notas que vamos a ir viendo y desglosando.
Principio de la gestión de calidad. Es importante, me parece, destacar los principios de la gestión de calidad son, primero, enfoque cliente. Me enfoco a los requerimientos y la necesidad del cliente. También yo acá, lo veíamos anteriormente y lo vamos a desglosar después, es el enfoque también en la parte de interés. El cliente es una parte de interés. Tenemos un cliente interno, un cliente externo, importante, pero también tenemos otras partes o grupos de interés, estos stakeholders, que hay que considerar y cómo, qué requisitos y qué necesidades van a tener. Liderazgo, ya no se habla de un representante de dirección o de alta dirección, etcétera, sino que liderazgo, gerencia, jefatura, capataces, supervisores, gerencia general, estén comprometidos con estos principios. Compromiso de las personas, enfoca los procesos, y ahí mucho del compromiso de las personas va a tener que estar dado en esas actividades que se hagan tal cual como yo planteo, mejora aplicando el ciclo de Deming. Toma decisiones basadas en evidencias, o sea, yo analizo datos, recibo datos, estudio datos y tomo decisiones. Y gestiono relaciones, que son parte también del proceso o la gestión basada en procesos o el enfoque basado en procesos cuando yo hablo de gestionar relaciones entre áreas. Área de prevención con área de acreditación, área de recursos humanos y administración con compras, con a su vez también los equipos operativos. Gestión de las relaciones enfocado 0.3 en los procesos y las actividades. Pues brevemente, de ver la norma, nosotros vamos a poder hablar o estudiar un poquito más lo que tiene que ver con la gestión de procesos. Y antes de avanzar, me interesa, así se puede ver bien, ver este diagrama que me parece fundamental, que aparece siempre en la 9001. Algo fundamental y tiene que ver con la gestión y el enfoque de procesos, ¿no? Acá tenemos una entrada, acá tenemos una salida, y en intervalo entre entradas y salidas tenemos actividades que a su vez tienen sus subactividades, sus subprocesos, procesos más grandes. Si lo vemos, por ejemplo, con una actividad, una producción, una prestación de un servicio, una reparación de transformadores, por decir algo, tenemos ciertos procesos requeridos, ciertas fuentes de entrada que vienen dadas por una propuesta técnica comercial adjudicada, una licitación ganada, que tiene ciertas especificaciones técnicas, financieras, logísticas, etcétera. Hay materiales que se requieren para cumplir con esos requerimientos adjudicados. Un equipo de trabajo va a ir a una faena en Quebrada Blanca o va a ir a Chuquicamata, y esa propuesta técnica comercial es entrada junto con documentación, junto con especificaciones técnicas para poder yo prestar el servicio y la actividad. La actividad se desarrolla según pautas o especificaciones de trabajo de esa operación. El personal que está trabajando ahí, ese recurso humano, ese recurso tecnológico, todo tiene que estar acorde a esos requerimientos que fueron adjudicados en la entrada. Tengo que tener equipos adecuados, tengo que tener recursos humanos competentes, un liderazgo claro, y bueno, van a prestar el servicio en función de lo que fue adjudicado a la entrada, y va a haber una salida, un cierre conforme, o lo que se espera, con procesos posteriores, ¿no? Por ejemplo, eh, gestión con el cliente, con una contraparte, un hito, un representante del equipo que va a ver qué se hizo y si se hizo las cosas como estaba acordado inicialmente. Y ese cierre conforme va a determinar que lo que hicimos en estas actividades centrales estaba acorde a lo que entró inicialmente, y entonces como salida va a haber un servicio completo acorde a lo que había sido adjudicado. Ahora, en el intervalo de la entrada, de la salida y durante el desarrollo de las actividades, tienen, como dicen este recuadro, me parece fundamental, posibles controles y puntos de control para hacer seguimiento del desempeño y medirlo. Entonces, es el punto del ciclo de Deming que marca el verificar, establecer punto de verificación, y eso va a ser muy importante en calidad, va a ser muy importante en control operacional de medio ambiente y de seguridad y salud.
posibles controles y puntos de control establecidos tienen que estar en cada una de las etapas para hacer seguimiento, verificar el desempeño, medirlo y ver si voy acorde a lo que la norma, la pauta de trabajo me establecía. Acá volvemos nuevamente y la misma norma establece el ciclo Deming, como hablábamos anteriormente. A ver si podemos visualizarlo un poco. Me parece fundamental ver la norma directamente que habla más claro. Y bueno, acá nosotros tenemos, si ustedes se fijan, la referencia a los capítulos normativos y cómo organización y contexto impactan directamente en el ciclo de trabajo organizacional, los requisitos del cliente, las necesidades y expectativas, enfocados en entregar satisfacción al cliente, productos y servicios y resultados. Y en ese interín tenemos capítulos, tenemos capítulo 4, tenemos el 5 que va a ir determinando un poco cómo fluye la cosa, ¿no? Enfocado en ciclo Deming tenemos que evaluación de desempeño, mejoramos, actuamos, planificamos, hacemos y volvemos nuevamente a verificar. Me parece fundamental. Y ahí volvemos nuevamente a los puntos que estábamos hablando. Ahora vamos a avanzar. El capítulo, repito, 1, 2 y 3 son estas introducciones, estas pautas de trabajo. Y ya el objeto de la norma, ¿no? Ya en el capítulo, directamente el capítulo 4 es el que vamos a ir ahondando por las evidencias que necesitamos tener presente. Antes de ir al 4, hago referencia solamente al punto, nuevamente el capítulo 1, objeto y campo de aplicación, que me parece, como para redondear lo anterior, esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. Para una licitación, por ejemplo. Aspira, punto B, a aumentar la satisfacción del cliente, porque se supone que el sistema de gestión debe de buscar la satisfacción del cliente final, incluido un enfoque en procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente, requisitos legales y reglamentarios aplicables. Todos, manifiesta acá, ya ahí voy a hacer mención de las notas, todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones. Importante, sin importar su tipo, tamaño o servicio, se aplica únicamente a productos y servicios destinados a un cliente o solicitados por él. Nota 2. Esta norma, el concepto que en la versión en inglés se expresa como Statutory and Regulation Requirements, en esta versión en español se ha traducido como requerimientos legales y reglamentarios. Y eso va a ser muy importante en el transcurso también de la 14 y la 45001, el destacar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios y otros que se puedan establecer. Ahora, continuando ya con el capítulo, vamos a ir al capítulo 4. Ahí nomás. Acá, por ejemplo, podemos ver la ISO 9001-2015. Esta es de la parte de la familia de las 9000. La 9001 es la que tiene los requisitos que son auditables y la 9000 va a hablar y va a determinar términos y definiciones en norma internacional. Ahora, para comenzar entonces con lo que tiene que ver con el capítulo, primer capítulo con requerimientos auditables, contexto de la organización. En próxima presentación vamos a poder ver evidencias. Yo quiero mostrar formatos que son aplicables, pero ahora brevemente quiero hacer una mención de estos primeros dos. Voy a tocar el 4 y el 5, después voy a tocar el 6, 7 y 8, y después terminar con 9 y 10, que se aplican para las otras normas también. Contexto de la organización, si ustedes se fijan, básicamente 4.1, 4.2, 4.3, y ahí queda ya el 4.1 nos marca comprensión de la organización y contexto. Básicamente necesitamos como organización determinar qué cuestiones externas e internas son pertinentes
para la estrategia del negocio, que afectan su capacidad para lograr resultados. Un FODA va a ser claro, donde va a ser una clara herramienta, donde vamos a ver, después con la herramienta, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas organizacionales, en la interna y en la externa. Y en ese FODA, como este capítulo 4 va a estar también en la 14 y 45, vamos a poder analizar temas de medio ambiente dentro de lo que es calidad, dentro de lo que es proceso y lo que es seguridad y salud. Las notas me parece importante tener presente en esta comprensión de la organización. Dice, las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos, condiciones para su consideración. ¿Qué cosas pueden ser fortalezas? ¿Qué cosas son debilidades? ¿Qué cosas son oportunidades? Y a posterior se van a conectar con el plan o el análisis de riesgo y oportunidades, esas oportunidades, esas amenazas, esas debilidades. Nota 2. La comprensión del contexto puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los entornos legales, tecnológicos, competitivos, mercado, cultural, social, económico. Y acá, para este análisis, pongo, bueno, yo decía el FODA, pero también podemos utilizar otra herramienta, un PESTEL, donde destacamos necesariamente aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales, legales a la organización. La comprensión, nota 3, del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, el conocimiento, el desempeño. O sea, acá vemos en tres notas el alcance importante del análisis de el FODA o el PESTEL que podamos aplicar. Como decía al principio, importante, nosotros establecemos como organización el cómo. Ningún auditor ni ningún organismo de certificación te puede decir que un FODA con tal o cual contenido o un PESTEL es lo ideal. No, estos son el cómo. Necesitamos, acá por norma, entonces comprender el contexto. ¿Dónde estoy? 4.2. Comprensión de la necesidad y expectativa de las partes interesadas. Entonces, tengo que también analizar, ya vamos a ver un ejemplo de herramienta, las partes de interés. ¿Cuáles son? Listarlas. Identificar qué quieren, qué necesitan, qué requieren. Acá, importante, las partes interesadas que son pertinentes, o sea, yo voy a listar esas partes interesadas. B, los requisitos pertinentes a estas partes interesadas. Entonces, ¿qué requisitos? ¿Qué necesidades? En el caso de acá dice necesidad y expectativas. Acá, importante, habla acerca de requisitos. Me ha pasado más de una vez en auditorías externas, o sea, del organismo certificador, que una auditora me dice, bueno, tiene que estar en la planilla qué necesidades y expectativas, y exclusivamente y detallar necesidades y expectativas. A ver, si vemos la norma, en el punto B nos dice los requisitos pertinentes de estas partes interesadas. ¿A qué requisitos de cliente, de los legales, qué requisitos reglamentarios se aplican? El distinguir entre necesidad y expectativas puede ser en conjunto, por separado, no importa. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información. ¿Cumplo o no cumplo? ¿Ah? ¿Quién se comunica con esas partes interesadas? ¿Cómo? ¿Qué evidencias hay? Ya vamos a ver un ejemplo de herramienta. Y acá el 4.3, me parece fundamental también verlo, es determinar el alcance. En la presentación de las certificadoras, de los certificados de los organismos certificadores, ahí veíamos que marcaban bueno, el nombre de la organización, la dirección, la norma certificada, y yo decía o hacía referencia a un alcance. Diseño, desarrollo, ejecución de actividad de capacitación. Diseño, desarrollo, comercialización de láminas de acero. No sé, prestación, diseño y desarrollo de servicios de control de plagas y, no sé, aseo industrial para organizaciones públicas y privadas en territorio nacional. Eso es un alcance. Y ese mismo alcance va a ser revisado y va a ser puesto en el certificado del organismo que emita el organismo certificador. Entonces, la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad. Ya vamos a ver ejemplos. Pero acá hay tres puntos que son importantes y que son importantísimos tenerlo como
presente. Primero, cuando se termina de hacer alcance, la organización debe considerar las cuestiones externas e internas, los requisitos de las partes interesadas, como veíamos anteriormente, y los productos o servicios que realiza. Pero acá la norma marca y dice, el alcance del sistema en gestión de la calidad de la organización debe estar disponible, o sea, en algún lado tengo que verlo, y debe mantenerse, acuérdense como hablábamos en esto de el debe, disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización determine que no es aplicable. Ya vamos a ver eso de la aplicabilidad, pero en el caso actual, solamente el punto que no es aplicable es cuando la organización no hace calibración de equipos para su desarrollo o desarrollo de actividades. Entonces el alcance debe tener y marcar eso. Y cuando dice mantenerse con información documentada, como se señala en amarillo, es que debe haber un documento, un registro que pueda estar accesible e identifique entonces el alcance y la justificación de cualquier requisito que la organización determine que no es aplicable al sistema. Vamos a ir al final ahora de la norma, cuando se marcan algunos puntos de no aplicabilidad. Y ahí vamos a poder ver qué es lo que marca con respecto a aplicabilidad. A5, en ese anexo, dice, esta norma internacional no hace referencia a las exclusiones en relación con la aplicabilidad, sus requisitos para el sistema de gestión de la calidad de organización. Sin embargo, una organización puede revisar la aplicabilidad de los requisitos debido al tamaño, la complejidad de la organización, el modelo de gestión que adopte, el rango de las actividades. Los requisitos para aplicabilidad se tratan en el apartado 4.3, que es el que estábamos viendo, que define las condiciones bajo las que una organización puede decir que un requisito no se puede aplicar a ninguno de los procesos dentro del alcance. La organización solo puede decir que un requisito no es aplicable si su decisión no tuviera como resultado el fracaso a la hora de alcanzar la conformidad de los productos y servicios. Vamos a ir entonces al 4.3. A ver un poquito. Vamos a ir entonces al 4.3, que es lo que estábamos viendo. Entonces debemos de justificar para cualquier requisito externo intencional y debemos de ver que no impacte en el desarrollo del producto o servicio. 4.4, procesos. Es básicamente tener un proceso necesario y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la norma internacional. No habla en ningún momento acerca de información documentada relacionada. Dice, la organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización y debe determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos, determinar la secuencia de interacción de estos procesos, determinar y aplicar los criterios y los métodos, incluyendo seguimiento, medición, indicadores de desempeño, determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurar disponibilidad. Y señalo 442, en la medida que sea necesario, la organización debe mantener información documentada para apoyar la operación en sus procesos, conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. ¿A qué se debe básicamente este punto? Y cierra el 443, es que debe haber documentos instructivos o procedimientos de trabajo para demostrar cómo se hace una operación de trabajo, un servicio, cómo se presta, cómo se realiza tal o cual producción, y deben de conservarse para evidenciar que estamos haciendo lo que decimos que vamos a hacer. Y eso es fundamental
dentro del sistema de gestión para darle forma a esas evidencias, manteniendo información documentada fidedigna de que estamos cumpliendo con las pautas necesarias de trabajo establecidas o reglamentariamente o porque la organización ha optado por ese cumplimiento.